Hola, bienvenidos. Vamos a resolver el problemilla este que tenemos aquí en pantalla. Es un problema que está bastante entretenido del tema de álgebra. Vamos a trabajar con determinantes, con espacios vectoriales, es un poco de todo. Este ejercicio apareció en el examen de oposiciones de la región de Murcia del año 2018, el segundo ejercicio. Vamos a resolverlo sin dar muchas más vueltas. Vamos a ver lo que nos dicen. Nos dan aquí dos números reales, A y B, desconocidos, la matriz de orden n, AN, una matriz cuadrada de orden n con coeficientes reales. Nos dan aquí la descripción explícita de la matriz. Nos dicen que el orden es mayor que 2. En el apartado A nos piden que calculemos el determinante de esta matriz. Pues vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Determinante de A, pues va a ser el determinante de esta matriz de aquí. 1 menos 1, 0, 0, 0, AB menos 1, 0, puntos suspensivos 0, A cuadrado, AB, B menos 1, 0. Y aquí puntos suspensivos. Y aquí la última fila, AN menos 1. Fijaros que es de orden n, tenemos un 1, que sería un a elevado a 0, a elevado a 1, a elevado a 2. Aquí tenemos potencias de a hasta la potencia n menos 1. Como empezamos en el exponente 0, pues tenemos n filas, ya no lo está diciendo el enunciado, pero esto nos va a permitir estructurar o ver la estructura que tiene la matriz, que siempre nos va a simplificar el cálculo del determinante. Y ahora aquí parece que vamos aumentando la potencia de a en un orden, n-1, ahora n-2, disminuyéndola en un orden y aumentando la de b en 1. No, y aumentando la de b en 1 no. Y poniendo b, a n-3b, a n-4b y aquí el último, b. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues yo realmente lo que haría sería desarrollar, esto es un determinante de una matriz de orden n, o hacemos Gauss para conseguir aquí un 0, y aquí tendríamos A más B, pues también podemos hacer eso si queréis. Vamos, dos opciones. O desarrollamos por elementos y desarrollaríamos por este, sería 1 por el adjunto del 1, que sería esta matriz de aquí, y luego menos 1 por el adjunto de menos 1, que sería quitando esta fila y quitando esta columna. Tener en cuenta que el adjunto este tiene posición, valor negativo, por lo tanto cambiaría de signo. Pero yo creo que voy a hacer otra cosa. Creo que voy a sumar la primera y la segunda columna. Nosotros sabemos que por las propiedades de los determinantes, si sustituimos una columna por una combinación lineal de columnas, pues no cambia el valor del determinante. Por lo tanto, voy a sustituir la columna 2 por columna 2 más columna 1. ¿Esto a qué me lleva? Pues me lleva a tener la primera tal cual, 1a cuadrado a n menos 1. La segunda sería la suma de las dos primeras columnas, por lo tanto 1 y menos 1 es 0. Aquí tengo b más a. Aquí tengo a más b más a cuadrado. Tengo un a factor común y un b más a, o un a más b. Y aquí tendría un an-1 factor común, y aquí se me quedaría un a más b. an-2 factor común, siempre el exponente más pequeño, a más b. Y luego lo demás se me queda tal cual. 0 menos 1b, an-3b, 0, 0 menos 1, an-4b, y todo esto, puntos suspensivos, 0, 0, 0, puntos suspensivos, b. Entonces, fijaros lo que pasa aquí. Que yo tengo el b más a como un factor común de toda la columna, por lo tanto, las propiedades de los determinantes dicen que si yo tengo una columna multiplicado todos los elementos de una columna por una constante, esa constante multiplica el determinante quitándolo como factor de la columna. Es decir, en la práctica, esto es tan sencillo como decir que aquí tengo un a más b y aquí todo lo divido, toda esta columna lo divido entre a más b. Por lo tanto, la primera se queda tal cual, la segunda divido entre a más b, es decir, a más b desaparece, 1, a, y aquí tenemos a n menos 2, aquí se nos queda tal cual, 0, menos 1, b, a n menos 3, b, 0, 0, menos 1,
a n menos 4b, pum, 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 y aquí 0, 0, 0, todo esto fuera b. Ahora, ¿qué pasa? Pues que yo puedo desarrollar por este elemento de aquí, de forma muy sencilla, porque es el adjunto del 1, tengo todos los elementos de esta fila nulos, por lo tanto desarrollo por este adjunto y tenemos que esto es a más b por el adjunto del primer elemento, del 1, 1 es positivo, por lo tanto 1 menos 1, 0, 0, a b menos 1, puntos suspensivos 0, todo esto puntos suspensivos, y la última fila se nos quedaría a n-2, a n-3b, a n-4b, punto suspensivo b. Fijaros ahora que esta matriz tiene la misma estructura que la matriz original a este determinante. 1 menos 1 y todo nulo. Pues aquí 1 menos 1 y todo nulo. A, B menos 1, y aquí tenemos A, B menos 1 y lo demás nulo. Es decir, que la estructura se mantiene. A partir del elemento de la diagonal se va multiplicando por A cada vez que pasamos de fila a la fila siguiente. Es decir, 1 por A, por A, por A, aquí tengo B por A, por A, por A, B por A, por A, por A, por A, etc. Y aquí, en esta matriz, pues pasa lo mismo. Es decir, analizamos las filas que no se ven, pero fijaros que en las filas que no se ven, aquí mantiene la estructura y si aquí va multiplicando por A cada vez que cambio de fila, en estos elementos de aquí también va multiplicando por A cada vez que cambio de fila. Entonces, ¿qué determinante es este? Pues esto sería la matriz de orden n-1, es decir, A más B, determinante de A n-1, porque fijaros, tengo 1A, A cuadrado, A cubo, etcétera, hasta A n-2, que es exactamente la misma estructura que hemos detectado aquí al principio, 1A, A cuadrado, hasta A n-1, es decir, si la matriz de orden n llega hasta A n-1, la matriz que llega hasta a n-2 tiene que ser la matriz de orden n-1. Entonces, nosotros aquí hemos encontrado esta relación de recurrencia que dice que el determinante de la matriz de orden n es a más b por el determinante de la matriz de orden n-1. Entonces ahora, para encontrar este valor del determinante, lo que necesitamos, digamos, es una semilla. Una semilla que podría ser calcular el determinante de la matriz de orden 3. Porque, fijaros que nos dicen que n tiene que ser mayor que 2. No podemos tomar A1 o A2. Tenemos que tomar el primero, el determinante de A3. La matriz de orden 3, que es, pues, esta de aquí. Esta de aquí. Por lo tanto, tenemos el determinante de 1 menos 1, 0, menos 1, 0, a b menos 1, y ahora multiplicamos por A, y aquí b. En la diagonal principal eran b. Muy bien, pues vamos a calcular el determinante. Tenemos b cuadrado, a por ab por 0, nada, menos por menos más a cuadrado, y aquí tenemos 0, menos por menos más ab, y aquí menos por menos más AB. Por lo tanto, se queda pues a cuadrado más 2ab más b cuadrado, que esto es el cuadrado de un binomio, a más b cuadrado. Entonces, fijaros, tenemos que el determinante de la matriz de orden 3 es a más b cuadrado. Entonces, si nosotros queremos el determinante de la matriz de orden 4, vamos a utilizar la fórmula de recursión. A4 será a más b, lo dice aquí, por el determinante de la matriz de orden 3. A3. ¿Eso qué significa? Que tenemos A más B por A más B cuadrado, por lo tanto A más B cubo. Y así sucesivamente nosotros demostramos que AN es A más B elevado a n menos 1. El 4 está elevado a 3, el orden 3 está elevado al cuadrado, por lo tanto el orden n está elevado a n menos 1, con n mayor que 2. Y tenemos el determinante que nos están pidiendo en el apartado A. Vamos a pasar a ver qué piden ahora en el apartado B. A ver, vamos a parar un momentico. Dejadme que os diga una cosa. Es que ahora, resolviendo el apartado B, os vais a dar cuenta que a la hora de calcular este determinante, a la hora de reducir la matriz, de hacer transformaciones elementales, aparece una transformación de forma muy natural que reduce esta matriz a una matriz muchísimo más sencilla y entonces hace que este apartado A, si utilizamos esa misma transformación, sea inmediato.
Entonces, vamos a rebobinar un poquillo, os cuento esto que me he dado cuenta. Ahora, al resolver el apartado B, os daréis cuenta vosotros. Y es simplemente que si nosotros hacemos la siguiente transformación, a la fila K le restamos A por la fila anterior. Como nosotros cada fila la estamos, en cierto sentido, consiguiendo como A por la fila anterior, si os dais cuenta, siempre para los elementos de debajo de la diagonal principal, lo que estamos haciendo es multiplicar cada elemento de la fila anterior por A. Aquí tenemos A cuadrado, A cubo, etcétera. Aquí tenemos B, B por A cuadrado B, A cubo B, etcétera. Aquí desde la diagonal principal funciona igual. B, A cuadrado B, etcétera. Por lo tanto, lo que digo, desde la diagonal principal siempre se multiplica por A al descender la columna, al pasar de una fila a la siguiente. Por lo tanto, esta transformación nos va a simplificar esta matriz muchísimo, hasta tal punto que el determinante va a ser inmediato. Fijaros, si yo hago fila 2, bueno, la fila 1 se queda como está. 1 menos 1, 0, 0, 0. Ahora, fila 2 menos A por fila 1. A menos A, 0. B menos A, B más A. Y menos 1 más 0, pues menos 1. Y todo lo demás, 0. Ahora, fila 3 menos A, fila 2. A cuadrado menos A cuadrado, 0. AB menos AB, 0. B menos A, B más A. Por lo tanto, B más A. Y aquí menos 1 más 0, 0. Y todo lo demás, 0. Así que si continuamos así, todos los elementos de debajo de la diagonal principal se convierten en 0 y terminamos teniendo una matriz escalonada, cuyos elementos de la diagonal principal menos el primero van a ser B más A, los elementos por encima de la diagonal principal van a ser menos 1 y todos los elementos por encima de esa diagonal superior a la diagonal principal van a ser nulos también. Por lo tanto, tenemos como una matriz escalonada. Aquí terminamos con un B más A, cuyo determinante es inmediato, porque al tener eso, la matriz escalonada, pues el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, B más A por B más A por B más A, son todos menos el primero, por lo tanto, B más A o A más B elevado a n menos 1. Y hemos conseguido de manera inmediata el valor del determinante sin necesidad de esa fórmula recursiva, ni calcular la semilla, ni toda esa historia. Entonces, pues ya está, vamos a seguir dándole caña al apartado B. Vamos a pasar a ver qué piden ahora en el apartado B. Las ecuaciones implícitas del subespacio vectorial de Rn generado por los vectores columna, es decir, por las columnas de la matriz AN. Pues vamos a llamar, por ejemplo, Cn el espacio vectorial formado por los vectores columna. Columna de AN. Vamos a llamar por denotarlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fijaros, nosotros sabemos que si todos estos vectores, como es una matriz de tamaño de orden n, tiene n vectores, y esos n vectores son linealmente independientes, nosotros tenemos n dimensiones. Por lo tanto, no estaríamos generando un subespacio vectorial de Rn, sino el propio Rn. Por lo tanto, tenemos que discriminar dos casos. El caso en el que los n vectores son linealmente independientes y en el caso en el que no. Son linealmente independientes sin determinante distinto de 0. Por lo tanto, vamos a coger el determinante, lo igualamos a 0. Eso vale 0 si A más B elevado a n menos 1 vale 0, que eso es lo mismo que decir que A tiene que ser menos B. Eso significa que si A es igual a menos B, entonces los n vectores son linealmente independientes, el determinante de AN distinto de 0, los n vectores son linealmente independientes, entonces la dimensión del subespacio columna es n, porque tenemos n vectores linealmente independientes, por lo tanto, el subespacio generado por las columnas es el propio Rn. Entonces, ahí no hay ecuaciones implícitas, no hay ninguna restricción, no hay ecuaciones, es el propio Rn. ¿Qué pasa si A es igual a menos B? Pues si A es igual a menos B, lo que vamos a hacer es escribirnos la matriz correspondiente a que A valga menos B.
Si os dais cuenta, aquí la A la tenemos en potencias y la B no tiene potencias. Entonces, aquí, en lugar de sustituir la A, que vamos a tener alguna historia, cuando hagamos cuadrados se quedará positivo, cuando hagamos potencias pares se quedará positivo y cuando hagamos potencias impares se va a quedar negativo. Pues lo que vamos a hacer es, en vez de decir si A vale B, pues lo que vamos a decir es si B vale menos A. Cambiamos el signo, en vez de sustituir A, sustituimos B. Y esto, pues la matriz se nos va a quedar bastante más sencilla, porque ahora simplemente, como la B está como potencia 1, pues todas las B cambian por menos A, y ya está. Entonces la primera columna tal cual, 1A cuadrado, 1A cuadrado hasta a n menos 1. La segunda columna, menos 1, menos a cuadrado, menos a elevado a n menos 1. Es igual que la primera, pero todo cambiado de signo. Menos 1, menos a cuadrado, menos a n menos 1. A ver la tercera columna. 0, menos 1, menos a. Ahora todo va a ser 0, menos 1 por encima de la diagonal principal y a partir de ahí negativos potencias de a. Por lo tanto tenemos 0 menos 1 menos a, y aquí llega un exponente menos a n menos 2, aquí 0, 0 menos 1, menos a n menos 3, y aquí puntos suspensivos, 0, 0, 0, todo 0, puntos suspensivos, y aquí b, pues menos a. Si os dais cuenta, vamos perdiendo un exponente desde este segundo en esta última fila. Aquí cuidado con los negativos, voy a poner puntos suspensivos porque este es un negativo, no un guión de estos que simplifica la escritura de los puntos suspensivos. Entonces, fijaros, yo sé que el rango de esta matriz es más pequeño que n porque ya sabemos que el determinante va a valer 0. Y yo lo que quiero es la ecuación implícita del subespacio vectorial general. Nosotros sabemos que estos vectores columna tienen que generar un subespacio. Por lo tanto, la combinación lineal de estos vectores me tiene que dar un vector. x1, x2, x3, xn. Ahora, para encontrar la ecuación de ese subespacio, lo único que tengo que hacer es simplificar esta matriz. Esto ya es un proceso mecánico estándar de cómo encontrar las ecuaciones asociadas a un subespacio vectorial con la matriz asociada al subespacio vectorial. Os lo repasáis si necesitáis, os dejo por aquí la i y echáis un ojillo a ese vídeo que lo tenemos en la parte de álgebra. Es muy sencillo, lo único que hacemos es simplificar esta matriz haciendo transformaciones elementales de Gauss. Si os dais cuenta, aquí tenemos que yo puedo multiplicar esta por a, hacer fila 2 menos a fila 1, fila 2 menos a fila 1, y se me van a quedar dos ceros aquí. Puedo hacer, fijaros, fila 3 menos a fila 2, y se me va a quedar 0, 0 y 0, porque justo estoy multiplicando esta por a para obtener estos primeros elementos. En general, como yo consigo cada fila multiplicando por a la fila anterior y añadiendo un menos 1 en el elemento superior de la diagonal principal, pues simplemente me va a simplificar de un solo golpe la transformación fk menos a fk menos 1. De manera que se me va a quedar 0 en todos los elementos que están por debajo de la diagonal superior a la diagonal principal. Entonces, haciendo esta transformación, la matriz se me queda 1 menos 1, 0, 0, 0, x1, que no la cambio porque a la primera no le hago ninguna transformación, y aquí tendría 0, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, y aquí tengo x2 menos ax1. Aquí tendría 0, 0, 0, menos 1, x3 menos a x2. Y todo esto, puntos suspensivos, y en esta última se me quedaría todo 0. Si queréis, hacemos la anterior a la última, la añadimos. Aquí tiene un menos 1, y esta sería xn menos 1 menos a xn menos 2. Y la última, todos ceros, xn menos a xn menos 1. Por lo tanto, el subespacio vectorial es aquel para el cual este sistema tiene solución.
Y este sistema tiene solución cuando el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada coinciden. Es decir, cuando este valor de aquí vale 0. Y eso es precisamente la ecuación general del subespacio. Xn menos a xn menos 1 igual 0. Es decir, que el subespacio generado por las columnas, cuando a es igual a menos b, viene definido por esta ecuación general, implícita o cartesiana, como lo queráis llamar. Y esta sería la solución del apartado B. Y creo que había también un apartado C. El apartado C dice la dimensión del espacio cociente, donde f es la aplicación lineal cuya matriz asociada es esta propia matriz que nos están dando. Bien, pues aprovechamos las cuentas y el razonamiento que hemos hecho en el apartado B. Fijaros lo que pasa aquí. Si A es distinto de menos B, entonces el determinante de AN es distinto de 0. Si el determinante de AN es distinto de 0, cuando yo hago la ampliación de esa matriz, en realidad no es esta matriz, es la matriz original. Cuando yo hago la ampliación de esta matriz con un vector cualquiera de la imagen, para determinar el núcleo y la imagen de la aplicación lineal, esto lo mismo, os digo, esto es muy estándar, podéis echarle un ojillo, os dejo por aquí el enlace, cómo se calculan el núcleo y la imagen de una aplicación lineal a partir de la expresión matricial. Como nosotros aquí tenemos un vector, queremos el núcleo, entonces estamos encontrando los valores que a través de la aplicación lineal nos llevan al 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué pasa? Si el rango de esta matriz es máximo, es decir, si el determinante es distinto de 0, la solución va a ser única. El sistema va a ser compatible determinado. Y si es homogéneo, la única solución es el 0, 0, 0. Por lo tanto, ahí podemos deducir que si este determinante es distinto de 0, entonces el núcleo de la aplicación lineal es el 0 de dimensión n. El único vector del espacio de salida que nos lleva al vector nulo es el propio vector nulo. Por lo tanto, la dimensión del núcleo es 0, lo cual nos lleva a que la dimensión de Rn sin el núcleo, que es lo que nos están pidiendo, tiene que ser n. Por lo tanto, una descripción de este subespacio cociente será el propio Rn. En caso de que quisiéramos dar una base, pues daríamos la base canónica de Rn o nos valdría cualquier base. Esto en caso de que A sea distinto de menos B. ¿Qué pasa si A es igual a menos B? Claro, ahora el determinante va a ser 0, por lo tanto el núcleo va a contener vectores distintos del 0. Fijaros, volvemos al apartado B. Es equivalente a este caso. Aquí tenemos el 0, 0, 0, que es el valor o el vector de la imagen al cual nos llevan los vectores del núcleo. Por lo tanto, veremos qué soluciones de este sistema nos llevan al 0, 0, 0. Las transformaciones para resolver el sistema son las mismas que hemos hecho en el apartado B del espacio vectorial, para determinar el subespacio vectorial. Simplificaríamos la matriz a esta matriz, sería el sistema simplificado, y aquí tenemos todos ceros, porque 0, 0 menos 0, etc. Y aquí 0, obviamente. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos menos filas que columnas. Por lo tanto, el sistema es compatible e indeterminado. Es compatible e indeterminado, tiene infinitas soluciones, porque es homogéneo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que, pues lo único que tenemos que hacer para calcular el núcleo es resolver ese sistema. Y esta matriz me la voy a copiar para que no haya ahí un problemilla de notación, que puede haber una pequeña confusión ahora. Ya tenemos la matriz reducida y hemos dicho que el vector de la imagen, si nos pidieran, ya que estamos viendo cosas por aprender, si nos pidieran la imagen asociada a esa aplicación lineal, la imagen viene determinada por esta ecuación de aquí, porque la imagen son todos los vectores del espacio de llegada a los cuales les llega un vector del espacio de salida. Por lo tanto, este sistema tiene que ser compatible y para que sea compatible los rangos tienen que ser iguales y es el mismo razonamiento que hemos hecho en el apartado B. Pero no estamos calculando la imagen, estamos calculando el núcleo. Entonces, el núcleo es el vector nulo en la imagen. Entonces, fijaros, tenemos que encontrar las soluciones de este sistema.
Vamos a llamar otra vez con un pequeño abuso de notación. Como no tiene nada que ver este apartado con el apartado B, pues aquí vamos a llamar las soluciones del sistema x1, x2 hasta xn. Entonces, cada columna corresponde a una de las variables. Fijaros que aquí solo tenemos coeficientes distintos de 0 en este bloque para cada una de las variables. Por lo tanto, esto es un x3. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que desde x3 hasta xn vale 0. x3 igual x4 igual x5 igual xn valen 0 las coordenadas de los vectores del espacio de salida. Sin embargo, x1 menos x2 tiene que valer 0, x1 menos x2 tiene que valer 0, por lo tanto x1 igual x2. Ya nos está diciendo cómo son esos vectores del espacio de salida. Ya tenemos una ecuación paramétrica del núcleo, x3 igual 0, xn igual 0, con x2 perteneciente a R. Obviamente, nos hemos saltado x2 vale x2, x3 vale 0. Por lo tanto, tenemos solo una variable libre, la dimensión del núcleo vale 1. Ya tenemos la dimensión del núcleo, que es 1, porque tenemos una variable libre. También tenemos una base del núcleo, que puede ser perfectamente el 1, 1, 0, 0, y aquí todo lo demás 0. 1, 1 y todo lo demás 0. Y el enunciado nos pide solo la dimensión, pero si queréis que demos una base de R sin el núcleo, pues sería simplemente ampliar esta base a una base de Rn. Es decir, que perfectamente serían E sub i con i perteneciente o con i mayor que 2, si queréis, con i 2 menor o igual que i menor o igual que n, donde E sub i son los vectores de la base canónica, es decir, todo 0 en la posición i, un 1, y esta sería la posición i. Vectores de la base canónica. Esto amplía este vector a una base de Rn, todos menos el primero o todos menos el segundo. También nos valdría tomar el 1 todo 0 y a partir ya del 3. En cualquier caso, los dos primeros no se pueden tomar porque la suma de los dos primeros dan este vector del núcleo y entonces ya no serían linealmente independientes. La forma más sencilla de escribirlo es quedarnos con los vectores de la base canónica del segundo al enésimo. Y esta sería una base del subespacio cociente. Esto, como digo, no lo están pidiendo solo la dimensión, creo recordar haber leído, ¿no? La dimensión del espacio cociente. Pues ya está, la dimensión del espacio cociente, si A es distinto de menos B, estamos en la dimensión del espacio cociente, es n, y si A es igual a menos B, entonces es la dimensión del espacio cociente. Pues la dimensión de Rn sin ker f es n menos 1. El espacio cociente es la dimensión del subespacio menos la dimensión del núcleo. Y en este sentido, en este caso, creo que tenemos el ejercicio terminado. Bastante largo, bastante entretenido, pero toca muchísimos temas. Entonces, escribidme en los comentarios si hay algo que no hayáis entendido, si hay algo que queréis que discutamos. Y aquí estamos para discutir lo que sea. Así que ya está, nos vemos a la próxima.